Gracias a Dios. Vamos a la Escritura, a la Palabra de Dios. Hoy estaremos hablando acerca del reloj del fin del mundo. Vamos a hablar acerca de este reloj del Apocalipsis, se le llama de varias formas, el reloj del juicio final, del tiempo final. Y vamos a ver a la luz de la palabra, ¿qué significa esto del reloj del fin del mundo? Vamos primeramente a la Escritura, vamos a Mateo 24, 14. Y dice Jesús, nuestro Señor Jesús está hablando aquí, y dice ahí, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias a Dios por su palabra. ¿Qué es esto del reloj del fin del mundo? Nos podemos hacer varias preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes lo inventaron del reloj del fin del mundo? ¿Para qué lo establecieron? ¿Cuándo y con qué finalidad establecieron este reloj del fin del mundo? ¿Cuándo lo echaron? ¿Debemos de creer que hay un fin del mundo, que se va a acabar el mundo? ¿Que el mundo tiene fin? Pues vamos a discernirlo a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura. De entrada, pues voy a explicar qué es este reloj. Bueno, este reloj fue creado por un grupo de científicos en el año de 1947, posterior a que terminó la Segunda Guerra Mundial, y lo crearon como para dar un aviso a la humanidad de que podría destruirse a sí misma. El mundo había acabado de sufrir la Segunda Guerra Mundial, que había acabado en 1945. Se había iniciado la era atómica. Es más, la guerra terminó con 2 bombazos atómicos, uno ahí en Hiroshima, otro en Nagasaki, ahí en la isla de Japón, donde había generado miles de muertos, y eso que eran bombas pues apenas que habían sido creadas, bombas atómicas, no eran tan poderosas, pero sí fueron muy poderosas porque mataron mucha gente. Y aquí reloj que crearon estos científicos, en este reloj, bueno, pues la medianoche de este reloj simboliza el fin del mundo, y en 1947 fue iniciado con 7 minutos de atraso. Qué curioso, ¿verdad? Que sean 7 minutos, ¿verdad? ¿Por qué no 6 u 8 minutos? No, le pusieron 7 minutos. Y fue creado, dijimos, pues en 1947, hace 76 años prácticamente, ya contabilizando a este mes de enero del 2023. Y hace algunos días lo acaban de adelantar, lo adelantaron. Bueno, poco a poco lo han ido adelantando a través de los años, a través de las crisis que ha pasado el mundo. Y bueno, pues estamos en una crisis mundial, se oyen tambores de guerra en el mundo. Y bueno, lo acaban de adelantar apenas a 90 segundos de la medianoche. Dicen ellos, del posible fin del mundo. O sea, le dieron ya 90 segundos para que este reloj llegue a la medianoche y se acabe el mundo, o sea, es el fin del mundo, porque ellos así lo establecieron. Ahora bien, ¿qué podemos decir nosotros, los cristianos, con respecto a este reloj del fin del mundo? ¿Sí? ¿Qué podemos decir nosotros? Nosotros los que hemos creído en Cristo, los que creemos en lo que dice la Biblia, en la palabra de Dios, bueno, pues nosotros tenemos que verificar, que filtrar todo a través de la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios. Tenemos que discernir todo lo que se dice y pasa en el mundo, analizar todo a través de la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? A la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eso, es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Escritura. Esta palabra que Dios reveló a los hombres, este libro precioso que es la Biblia, que dice la Escritura que fue escrito por hombres, pero todos
bajo la dirección, bajo la supervisión, bajo la inspiración del Dios Todopoderoso. Dios inspiró a muchos hombres, dicen que a más o menos a 40 personajes Dios les dio revelación, les dio entendimiento, les dijo, les habló del pasado, del presente, del futuro, les habló de la creación. Ningún otro libro, quiero decirte, que habla de la creación, es más, ningún libro religioso te habla de la creación, cómo fue la creación. El único que te habla de esto es la Biblia. Amén. Te habla del pasado, del presente y te habla del futuro. Y todo revelado ¿por quién? Pues por el Dios creador. ¿Por quién más? ¿Sí? Si por hable, pues Dios habla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios fue quien inspiró la palabra. Es su palabra. Amén. Y por eso nos basamos aquí en la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto al fin del mundo? ¿Es que el mundo sí se va a acabar? ¿Nos podemos va a desaparecer así nada más porque sí? El mundo tuvo un principio y de repente, ¡pum!, va a tener un final y ya todo se acabó. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es más, otra pregunta que nos podemos hacer, ¿Dios permitirá que destruyan su creación? ¿Dios permitirá que el hombre destruya su creación? ¿O que Satanás, sabemos que hay un ser que está detrás de toda esta maldad que hay en el mundo, va a permitir que él la destruya? Miren, de entrada, en la Biblia, en ningún lugar de la palabra de Dios, dice que el mundo se vaya a acabar, se vaya a terminar o vaya a desaparecer. En ningún lugar de la Biblia dice eso. Lo que sí dice la Biblia, la palabra de Dios, es que hay tiempos definidos y establecidos por Dios mismo, como por ejemplo en los que Dios permitiría que Él trataría con el hombre. Hay un tiempo establecido. Dios ahí estableció en su palabra que Él trataría con el hombre bajo pecado, que Él trataría un tiempo con el hombre bajo rebelión, bajo pecado, bajo naturaleza caída, porque el hombre cayó, cuando cayó en pecado ahí en el huerto del Edén, su naturaleza se cayó, o sea, se separó de Dios, se alejó de Dios por haber transgredido la ley de Dios. Ahí se alejó el hombre de su Dios creador. ¿Y qué dijo Dios o qué dice Dios al respecto? Por ejemplo, en ese tiempo que Dios trataría con el hombre bajo pecado. Por ejemplo, en Génesis 6, capítulo 3. Génesis 6, capítulo 3. Vamos a leer ahí en la escritura, ahí en sus pantallas. Dice así: y dijo Jehová, Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahí Dios le puso un límite. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Gloria a Dios. Dice, dice ahí la palabra, no contenderá mi espíritu, dice Dios, con el hombre para siempre. Dice, porque él es carne. La palabra contenderá viene del hebreo din o dun, también se puede decir, que significa disputar, juzgar como un árbitro, gobernar, castigar, defender. Se esforzará, también significa esa palabra hebrea, din o dun. O sea que en pocas palabras dice ahí, Dios dijo, Dios no gobernará, no disputará, no castigará para siempre. Esto es, no se pasará la eternidad, ¿sí?, defendiendo, por ejemplo, a los hombres bajo pecado. Dios le puso un límite, hay un tiempo establecido. Dios es el creador, ¿verdad?, del mundo, de la tierra, de lo físico, ¿sí? Dios, dentro de lo físico está creado el tiempo, está creado el espacio, está creada la materia. Bueno, dentro de esa creación de Dios dijo, no, yo no voy a
pasarme la eternidad lidiando con el hombre bajo pecado. Y desde un inicio, desde el libro de Génesis, Dios puso un límite al hombre para tratar con el hombre bajo pecado, bajo esa condición pecaminosa. Y dijo, no voy a tratar más que 120 años. Que esos 120 años, tenemos que entenderlo primeramente, debemos entenderlo, no son años normales que conocemos de 360 o 365 días, ¿verdad? 360 es el calendario hebreo, el calendario romano o grecorromano, como quieran llamarlo, o gregoriano, se maneja por 365 días con una fracción. Bueno, Dios no estaba hablando de ese tipo de años, Dios hablaba de años jubilares. Dios estableció años jubilares, que cada 50 años era un año, tenía que ser un año de celebración, de jubileo, de gozo al pueblo de Israel. Y entonces Dios estaba hablando de ese tipo de años. Después de 49 años el pueblo de Israel tenía que celebrar el año 50 y tenía que descansar en Dios, porque bueno, Dios había hecho diferentes tiempos, 49 años, y al año 50 había que hacer muchas cosas, que bueno, no es el tema, pero bueno, lo que quiero dar a entender es que esos años son jubilares. Entonces, si multiplicamos 120 años por 50, nos da un total de 6,000 años. Bueno, ese es el límite que Dios puso para tratar al hombre bajo pecado. Desde el inicio de la creación, Dios ya había puesto un límite al hombre para tratar con él bajo pecado. Y quiero decirles que, bueno, pues esos 6,000 años, pues ya no están muy lejos de cumplirse. Prácticamente estamos ya muy cerca de que se cumplan esos 6,000 años, y en los cuales Dios ya dejará de tratar con el hombre bajo esa condición de pecado. Amén. La Biblia dice que Dios es un Dios de tiempos. Por ejemplo, Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. No lo vamos a poner en la pantalla. Es un verso pequeño. Dice Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y esa palabra tiempo viene del hebreo, de la palabra hebrea semán, que significa que todo tiene una hora designada, una hora específica, una época, una hora predeterminada, un periodo determinado también significa. Lo que significa que la Biblia siempre nos habla de cumplimientos proféticos que se darán en un tiempo específico o en un tiempo de Dios. Bueno, hay una palabra que se llama kairos, es la palabra que significa el tiempo de Dios, ¿sí? En la hora designada por Dios. Entonces todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Dice la palabra ahí en Eclesiastés, escribió el sabio rey Salomón. Entonces de aquí, de esta palabra de que Dios es un Dios de tiempos, bueno, podemos decir el por qué la Biblia puede ser dividida en dispensaciones. ¿Qué significan dispensaciones? Bueno, dispensaciones significan periodos o economías, porque viene esa palabra del griego oikonomía, o economías, o son periodos de tiempo, que se refiere a la forma en que Dios va a actuar de una forma, va a interactuar con el hombre de una forma o de una manera. El por qué, cómo Dios administra su creación, cómo la planea, cómo la ordena, porque Dios es un Dios de orden. Imagínense un Dios que dice la Escritura ahí en el principio, en el Génesis, dice que en 6 días hizo su creación, cada día fue haciendo algo diferente, dice que el 7º día descansó. ¿Por qué? Porque es un Dios de orden. Entonces, Dios tiene tiempos, de ahí vienen los 7 días, ¿verdad?, de la semana. Hay también semanas que son de años, hay semanas de 7 años. Entonces, Dios es un Dios, quiero que entendamos esto, que Dios es un Dios de tiempos, y Él tiene un tiempo para cada cosa, todo tiene su tiempo. Para que entendamos esto bien, bueno, otro ejemplo de Dios que tenemos acerca de los tiempos de Dios, lo encontramos en el libro de Gálatas, ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículo 4, ese sí lo tenemos ahí en sus pantallas.
para que lo leamos juntos. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ojo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Fíjense cómo dice, cuando se cumplió el tiempo, en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo. O sea, tenía un tiempo establecido Dios para enviar a su Hijo a este mundo. Su Hijo es Jesús, Jesucristo, es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne, es el verbo de Dios, dice ahí Juan 1. Entonces, cuando se cumplió su tiempo, ¿cuándo se cumplió su tiempo? Bueno, ese tiempo se cumplió 4,000 años después de que el hombre fue creado, de que Adán y Eva fueron creados y cayeron en pecado. Bueno, pasaron 4,000 años, 4,000 años, para que entonces mandara Dios a su Hijo, ¿sí? Esto entonces hace casi 2,000 años, si lo vemos así. O sea, antes de que Cristo viniera al mundo pasaron 4,000 años, y después de Cristo, bueno, pues ya estamos en el año 2023, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que contar a partir de que Cristo muere en la cruz, que se van a cumplir esos 2,000 años de la venida y sobre todo del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, esto hace ya casi 2,000 años. Entonces, si sumamos los 4,000 antes de Cristo más los 2,000, bueno, son casi los 6,000 años que les comento, en los que Dios dijo ahí en Génesis 6:3 que Dios trataría con el hombre. O sea que ya estamos muy cerca del tiempo final, de un tiempo final, pero vamos a entender qué significa eso del tiempo final. Dios Padre mandó a su Hijo, a Jesucristo al mundo para que muriera en una cruz, para que todo aquel que pusiera su fe en Él se salvara de la condenación eterna que pesaba sobre las almas de los seres vivientes que Él había creado, porque hay una condenación. La condenación del pecado es la muerte, dice la Escritura, dice Ezequiel capítulo 18:20, entiendo que sí lo tenemos, Ezequiel 18:20, sí es correcto, dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué necesitaba el hombre? ¿Qué necesitaba el alma del hombre? Necesitaba volver a nacer, necesitaba salvarse. La muerte fue un castigo que Dios estableció ahí en su palabra. Le dijo a Adán y Eva, si puedes comer de todo árbol, pero de ese árbol del conocimiento y del mal, no puedes comer, porque el día de que comas de él, morirás. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Adán? Comieron de ese árbol y murieron. Se cumplió la palabra. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Y entonces esa salvación vino a este mundo, dada por Dios al hombre, vino a este mundo hace casi ya 6,000 años. Y por medio de Jesucristo, que fue a la cruz y pagó por nuestros pecados con su muerte, con el derramamiento de su sangre, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo fue a una cruz, que es el Hijo de Dios, hecho carne, fue enviado por Dios, por el Dios Padre hace 2,000 años, y fue una cruz, ¿para qué? Para redimir al hombre de sus pecados. Pero no a todo hombre, sino a todos los hombres que crean en Él. Esa es la condición. Dios hizo ya todo, su parte, pero la condición es de que nosotros creamos y pongamos nuestra fe en aquel que hizo, que trajo esa salvación al mundo. Gloria a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Gloria a Dios. Otro ejemplo, vamos a dar otro ejemplo de cómo Dios trata con el hombre en base a periodos de tiempo, a tiempos específicos. Son una profecía que se llama de las 70 semanas, que le llaman las profecías de las 70 semanas de Daniel, que Dios le reveló 600 años antes de Cristo a un profeta llamado Daniel, y que esa profecía trata del tiempo que Dios trataría con el pueblo de Israel, que se alejó de Dios, y Dios dijo, bueno, yo voy a restaurar a mi pueblo, pero van a tener que pasar 70 semanas. Es más, vamos a ver esta profecía en Daniel 9:24, para que vean, lo que quiero dar a entender y explicar es que Dios es un Dios de tiempos, es un Dios de trato.
con el hombre. Dice, este trato con el pueblo de Israel está ahí en Daniel 9:24. Dice, 70 semanas, le está diciendo Dios a Daniel, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todas esas promesas o resultados que vendrían, tendrían que pasar 70 semanas. Dios le reveló al profeta Daniel que tendrían que pasar 70 semanas. Cabe mencionar que aquí las semanas son de años, cada semana es de un año, por lo tanto, si multiplicamos 70 por 7, bueno, lo que Dios le dijo al profeta Daniel es que tendrían que pasar 490 años para que entonces Dios tratara con el pueblo de Israel, con la ciudad de Jerusalén, y entonces vinieran todas estas bendiciones que acabamos de leer, porque así lo estableció Dios. Dios estableció periodos dijimos, semanas de días y semanas de años, y en este caso son semanas de años, son 70 por 7, 490 años, así lo estableció Dios. Al término de dicho periodo, Dios dijo que va a terminar con la prevaricación, va a terminar con el pecado, va a expiar la iniquidad. La iniquidad, esa palabra iniquidad significa que el hombre se maneja, es el hombre sin ley, no tiene ley. Eso es la palabra inicuo, así se le llama también al anticristo, el inicuo, el que no tiene ley, o el que no maneja la ley de Dios. Terminarán las injusticias en el mundo, dice. Vendrá la justicia perdurable, pero solamente a través de Cristo. Desde el día de la, bueno, y da otras promesas. Dice, expiará la iniquidad, dice, sellará la visión y la profecía. O sea que la visión que Dios nos dio ya se va a sellar cuando terminen esos 490 años. Se vaya a sellar la visión y la profecía. Ya va a terminar la profecía. Dice, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Pues es nuestro Señor Jesucristo. Él es el santo de los santos. Nadie vivió en la santidad que Cristo vivió en este mundo. Y Él en su santidad fue y dio su vida para que nosotros fuéramos perdonados. Amén. Entonces, por todos estos ejemplos que les estoy dando de los tiempos de Dios, podemos concluir que la palabra y todos estos ejemplos, podemos concluir que la palabra de Dios no nos habla de un fin del mundo como tal. No es que se vaya a acabar el mundo o que vaya a desaparecer, nada más. Pero sí nos habla de periodos de tiempo. Es como la vida de una persona, ¿verdad? Que vivimos 70 años, 80 en promedio. Y se acaba, viene la muerte física, pero ese es un tiempo. Dice que después de la muerte viene el juicio de Dios. O sea, el alma del hombre, quiero que entendamos esto, el alma, dijo Ezequiel, el alma que pecare esa morirá. Bueno, el alma del hombre es eterna, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nuestra alma, mi alma, el alma tuya, ¿verdad? Donde está tu mente, tu voluntad, tus emociones, eso que está dentro de ti, que la palabra de Dios también llama corazón, es el alma del hombre, esa es eterna. O sea, aunque tú mueras un día físicamente, porque todos tenemos familiares que han muerto, ¿verdad? Que vamos a enterrar el cuerpo es el que murió, pero el alma ya no está ahí, porque el alma ya partió de ese cuerpo. Esa alma fue o a la presencia de Dios, ¿sí? Si aceptó a Cristo en su vida, o va al infierno, porque así dice la palabra, que si el que rechaza al Hijo de Dios, pues está condenado. Su alma está condenada por la eternidad. Por eso la importancia de aceptar a Jesucristo mientras estamos con vida, para no perdernos por la eternidad.
Entonces, de entrada concluimos, no nos habla Dios de un fin del mundo, pero sí nos habla de tiempos, ¿sí? Y la palabra de Dios nos habla de tiempos finales. ¿Y qué son esos tiempos finales? Pues son tiempos en los cuales van a cambiar las cosas. Dios va a traer cambios, ¿sí? Cuando regrese Cristo, bueno, pues Cristo, dice la Escritura, que gobernará este mundo durante 1000 años, otra vez una etapa de tiempo, ¿sí? Pero antes de que venga Cristo, Cristo dijo que vendría un tiempo de tribulación. Un tiempo de tribulación, de gran tribulación, que duraría 7 años. Quiero explicar con respecto a la profecía de las 70 semanas, que el pueblo de Israel, bueno, con respecto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya cumplió de esas 70 semanas, cumplió 69. Si multiplicamos 69 por 7, bueno, son 483 años, y ese cumplimiento de las 69 semanas se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando fue rechazado por el pueblo de Israel y fue llevado, ¿verdad?, a morir en una cruz, y eso sucedió hace casi 2000 años, se cumplieron ahí 483 años o 69 semanas, quedando pendiente una semana de 7 años, que esa es la semana que vendrá los juicios de Dios sobre este mundo y que Dios tratará con el pueblo de Israel. ¿Sí? Quedó pendiente esa semana, y esa semana son los 7 años. Por eso el trato de Dios será con el pueblo de Israel en ese tiempo de tribulación. No es con la iglesia, porque la iglesia, dice la Escritura, que seremos arrebatados. Entonces, entendiendo esto, que el mundo no se va a acabar, sino que vendrá un tiempo de cambio, que vendrá un tiempo de juicio de Dios de 7 años, bueno, volvamos al reloj del fin del mundo, que acaba de ser adelantado por estos importantes científicos que lo manejan, y lo pusieron ya a 90 segundos de la medianoche o del fin del mundo. Porque para ellos eso significa, bueno, pues el hombre es capaz, dicen estos científicos, el hombre en su maldad, en su ciencia, en su conocimiento, pues ha creado ya armas tan mortíferas que pueden destruir al mundo o la tierra en un ratito. Hay miles creo que Rusia tiene 6.500 bombas atómicas, Estados Unidos, o nucleares, Estados Unidos tiene como 6.000, y hay otros países que también tienen, Corea del Norte, la India, Pakistán, varios otros países, Francia, Inglaterra también tienen bombas atómicas. O sea que con si hacen estallar esas bombas, desaparece el planeta Tierra, porque son terribles esas bombas. Bueno, pues aquí ellos dijeron, los creadores, dijeron que para concientizar al mundo crearon ese reloj. Pero vamos a hablar de varios puntos de este reloj del Apocalipsis o del fin del mundo, que son datos, que son cosas muy curiosas, porque acuérdense, todo lo tenemos que ver a la luz del filtro de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? De entrada, curiosamente, quiero decirles que este reloj fue creado en 1947, en el mismo año que la ONU autorizó el renacimiento de la nación de Israel, que fue en una asamblea general de la ONU en noviembre de 1947. Aunque fue hasta el 14 de mayo del siguiente año, del 1948, cuando los israelitas, el pueblo de Israel, decidieron declarar su independencia. Porque ellos sabían que cuando lo hicieran se les iba a armar fuerte, que iba a venir una guerra ahí, y exactamente eso fue lo que pasó. Entonces, qué curioso que en el mismo año que se crea este reloj del fin del mundo, como diciendo, es un reloj que ya es un conteo, ¿verdad?, que va a llegar hasta medianoche. Si llega a medianoche, pues ya valimos. Bueno, pues qué curioso que se creó este reloj hablando de que el pueblo de Israel iba a crearse, y que la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. El verdadero reloj profético de Dios, en el cual nosotros los cristianos debemos de confiar,
es en el pueblo de Israel. Lo que pase con el pueblo de Israel. Ese es nuestro reloj profético. Entonces, está muy curioso que de entrada este reloj se haya creado en el mismo año. ¿Sí? Cuando Jesús dijo, ¿verdad? Jesús profetizó y habló de la parábola de la higuera, que por la Biblia sabemos que la higuera es o simboliza al pueblo de Israel. Y Jesús dijo que cuando la viéramos brotar, no pasaría esa generación hasta que todo se cumpliera, lo que está escrito en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, acerca de la segunda venida de Cristo y todo lo que pasaría esos 7 años que vienen al mundo de tribulación. Es más, vamos a ver la parábola de la higuera en Mateo 24, 32 al 34. Dice así: de la higuera aprendan la parábola. Acuérdense, la higuera es Israel. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué nos enseñó Jesús a través de esta parábola? Bueno, pues Él nos avisó, nos previno, nos profetizó que la generación que viera el renacimiento de la nación de Israel en 1947, 1948, ¿sí? Vería también su regreso, porque en la Biblia el verano, cuando habla del verano está cerca, está hablando del Mesías que regresa. Por eso también el pueblo de Israel está muy ansioso de ver a su Mesías, porque Jesús mismo dijo, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. O sea, el pueblo de Israel no lo recibió hace 2000 años, cuando Jesús, el verdadero Mesías, vino. Y dice Jesús que van a recibir a otro, a uno falso, al anticristo, nosotros conocemos por medio de la palabra de Dios. Entonces, esto sucedió hace 76 años, o sea, cuando el pueblo de Israel fue o renació. ¿Por qué? Y dice la palabra de Dios, si leemos en el Salmo 90:10, que no lo vamos a leer aquí, dice que una generación bíblicamente hablando es entre 70 y 80 años. O sea que estamos ya a 76 años y una generación bíblica es de 80 años, bueno, pues hagamos cuentas y veamos que entonces ya somos parte de esa generación, los que nacimos después de 1947, que veremos a Cristo regresar en gloria en este mundo, pero no sin antes sucedan esos 7 años de tribulación que Jesús también previno que vendrían al mundo. Entonces, como que pudiéramos pensar, pues que este reloj que se creó, pues se creó con conocimiento de causa, ¿no creen? ¿Sí? Para darnos un conteo regresivo, no solo del fin del mundo, sino más bien del regreso de Cristo, sabiendo que Israel, dijimos, es el reloj profético de Dios. Cabe mencionar que el enemigo de Dios, el adversario de Dios, también conoce la Escritura. Cuando tentó a Jesús ahí en Mateo 4, el mismo diablo, Satanás, con la misma Escritura quiso engañar a Jesús, y Jesús no se dejó engañar. Pero dice que el enemigo de Dios sabe los tiempos, conoce los tiempos, y sabe que le queda poco tiempo, como está escrito ahí en Apocalipsis 12:12, que no lo vean, pero léanlo ustedes en casa. Él sabe que le queda poco tiempo. Entonces, este reloj como que es engañoso y quiere mantener al pueblo de Dios o a la gente ignorantes, o a las personas, a los incrédulos ignorantes de la palabra de Dios, haciéndoles pensar que el mundo se va a acabar, pero el mundo no se va a acabar, ni tiene fin, aunque venga guerra. Dios no va a permitir que sea destruido, ¿sí? Pero debemos de conocer, por eso debemos de conocer la profecía bíblica. Debemos estar pendientes, ¿sí? De que el Cristo viene, que va a regresar. Pero el enemigo de Dios es engañador, él vino, dice la palabra, Jesús dijo, que vino a robar, matar y destruir. Y eso es lo que él único quiere hacer,
que las almas se pierdan, porque Él sabe que la tiene perdida. Él sabe que ya al término de los 7 años, Cristo regresará y tomará control, y que el anticristo, este hijo falso de Satanás, que vendrá, que será hecho carne en este mundo, que será posesionado por un demonio, Él sabe que va a ser derrotado, que será echado al lago de fuego. Él ya lo sabe. Pero ¿qué quiere? Él quiere destruir las almas de los hombres. Ese es su último fin de este ser terrible que es el adversario de Dios. Entonces este reloj es engañoso, ¿sí? Mantiene y fue creado para mantener ignorantes de la palabra de Dios, y en particular dijimos de la profecía bíblica, a las personas que no conocen de la Escritura. Dice la Escritura, en Oseas dice que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Por eso tenemos que tener conocimiento en la palabra de Dios, ¿sí? Al final de cuentas, como Cristo bien nos dijo, ¿verdad?, que Satanás solamente vino a matar, a robar, a destruir, y Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa es la gran diferencia. ¿Qué coincidencia? Por ejemplo, otra coincidencia, a partir de 1947 se empezaron a hablar acerca de las apariciones de los ovnis, de que había seres extraterrestres que vendrían de otro planeta o de otro universo, como lo quieran llamar, ¿sí?, de otra estrella. Curiosamente también empezó en ese momento, que sabemos nosotros los cristianos que será una justificación para cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, le echen la culpa a los extraterrestres. Y eso comenzó, ¿cuándo? Exactamente en ese mismo año, 1947. Entonces, ¿no se les hacen muchas coincidencias de ese reloj del tiempo final? Bueno, yo les voy a dar mi opinión, y está basado en la palabra. Bueno, en mi opinión creo que estos científicos, o una de dos, son agentes utilizados y aún pagados por la élite mundial, que son esta élite maligna, que creen en Lucifer, que quieren traer al anticristo a gobernar al mundo, o son parte de esa élite, o simplemente son utilizados por esa élite y son pagados por la misma élite. Cabe mencionar que cuando adelantaron el reloj del tiempo final a 90 segundos hace algunos días, uno de los científicos traía aquí el programa de la ONU, que es el programa o la Agenda 2030, que es la agenda de la élite mundial que quiere traer cambios al mundo, pero que para destruir a los hombres. No son cambios benéficos, sino son cambios que van en contra de la palabra de Dios, que bueno, en otro día hablaremos de ese tema un poco más profundo. Otro dato curioso, bueno, pues es que esta élite satánica, que también hablaremos de esa élite, de dónde viene, o por qué se da, o por quiénes son estas personas, bueno, ocasionó las 2 guerras mundiales anteriores, y que dentro de sus planes quieren traer una nueva guerra, una tercera guerra mundial, que Jesús mismo profetizó en Mateo 24:7, y con esto vamos a leer esta escritura, y con esta escritura vamos a terminar esta enseñanza. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y entonces habrá pestes, hambres y terremotos en muchos lugares. Yo quiero que entendamos, para terminar, la diferencia de lo que dice el mundo, de lo que dicen los científicos. Aún dice la palabra que cuando Jesús entró a Jerusalén dijo, porque lo quisieron callar, y dijo, bueno, si esto se callan, las piedras hablarían. Bueno, pues aquí en este caso las piedras están hablando de los científicos, hablando de que sí viene un cambio, de que viene un cumplimiento de un tiempo de Dios, pero no porque el mundo se vaya a terminar, no, sino porque viene un tiempo de juicio al mundo, vienen 7 años, y terminando esos 7 años vendrá Cristo, regresará a este mundo a gobernar al mundo.
No es entonces el fin del mundo, pero sí es el fin de los tiempos, previo al regreso de nuestro Señor Jesús, que regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, ya estamos a un paso de la apertura en la Escritura dice, habló Jesús del tiempo de esos 7 años que quedaron pendientes al pueblo de Israel, donde serán desatados, dice Jesús nos enseñó en Apocalipsis 6 que serán desatados 7 sellos, son los 7 sellos del Apocalipsis, que vienen y que ya están a punto de ser abiertos. Por eso hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Sí son tiempos finales, el mundo no se va a acabar, tu vida nunca se va a acabar porque tú eres una persona con eternidad en tu corazón, como dice el libro de Eclesiastés también. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo eternos, pero tú decides, nosotros decidimos dónde queremos pasar esa eternidad. Bajo la perdición, bajo el pecado, en el infierno con el diablo y sus ángeles, porque para él fue creado ese infierno y él se quiere llevar ahí a las almas pecadoras. O aceptas hoy a Cristo como tu Señor y Salvador y te preparas entonces para este tiempo que viene, donde el Señor también prometió a su pueblo, a su iglesia, que Él nos libraría de ese tiempo de la ira de Dios, que son 7 años que está a punto de comenzar. Gloria a Dios. ¿Sí entendemos la diferencia? Los científicos hablan de cosas que en realidad no van a pasar, pero nosotros los cristianos, los creyentes en la palabra de Dios, sabemos bien lo que va a pasar. Gracias a Dios. Pues vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias que ahora tenemos más entendimiento de este reloj profético del fin, este reloj del Apocalipsis, del tiempo final. Gracias, Señor, que tu palabra nos dice quién es ese reloj profético, que es tu pueblo Israel. Y ahí, Señor, es donde nosotros debemos entender los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Señor. Hay mucho más que explicar, Señor, que entender, pero bueno, por el tiempo, Señor, aquí le vamos a dejar, Señor, y gracias por tu palabra. Revela, toca corazones, abre el corazón, aquel que quiera recibirte en su corazón, Señor, gracias, recíbelo. Aleluya, gracias Señor que podamos hacer una oración, gracias, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, gracias Señor, creemos tu palabra y creemos que tú pronto vendrás. Gracias te damos Señor, a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Shalom, Maranata, Cristo viene pronto.